Buenos días, hermanos. Un gozo estar aquí una vez más, después de algún tiempito, en esta casa del Señor, que nos alberga en esta mañana. Voy a pedir que me acompañen abriendo sus Biblias. San Juan 7, del 1 al 9, dice así el Señor en su palabra. Pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea y no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Tome nota de ese detalle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: pasa de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Tome nota el versículo 5. Porque ni aun quién, ni aun sus hermanos creían en él. Les dice entonces Jesús: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta, yo no subo aún a esa fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Señor, te damos gracias en esta mañana todavía. Tu santo nombre bendecimos, Padre, a tu misericordia. Aplica tu verdad conforme a tu voluntad revelada aquí, Señor. Así te lo pedimos agradeciéndote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que ven ahí en la pantalla dice: soy guarda de mi hermano. Y abajo dice San Juan 7:1-9. Usted dice, pero esa palabra, esa pregunta no está en San Juan, está en Génesis. Es la respuesta que Caín le dice al Señor cuando le pregunta: Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él responde precisamente eso: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sin embargo, por extensión, esa pregunta que está ahí tiene una vigencia particular para aquello que tiene que ver cómo compartir la fe cristiana a nuestra familia, a nuestra parentela, a nuestros seres queridos. Ese es el propósito por el cual está allí esa pregunta. ¿Soy guarda de mi familia? ¿Soy guarda de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos, mis abuelos? ¿Soy guarda? Bueno, a eso nos vamos a abocar en esta ocasión. El texto en sí se presta para desarrollar 3 segmentos. He leído la familia del Señor Jesucristo. Tenemos un testimonio personal de una persona que le voy a evidenciar en un momento. Y la esencia del tema hoy, bajo esa pregunta 3, ¿cómo ser guarda de mi hermano? Sin otro preámbulo, vayamos a la primera secuencia: la familia del Señor Jesucristo. Y viene la primera pregunta: ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Mateo 13, 55 y 56 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Subrayado. ¿Y qué más? Y sus hermanos. Y están los nombres de los hermanos del Señor. Tome nota los nombres, por favor, recuérdelos porque vamos a reiterarlos: Jacobo, José, Simón y Judas. Y el autor dice más en el 56: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y entonces nos encontramos con el primer conflicto bíblico. Quienes venimos del trasfondo de la iglesia tradicional nos han enseñado que el Señor Jesús no tuvo más hermanos, que la Virgen María fue pura e inmaculada antes y después del parto. No hay familia, no tuvo más hijos, dice la tradición, no la Biblia. Y entonces dicen que esos nombres que acabamos de mencionar no son hermanos del Señor, son primos. Así enseña la tradición. Pero como nosotros no nos quedamos leyendo solamente catecismo, sino que leemos más que la Biblia, leemos también e investigamos
algunos textos originales del griego que está escrito en el Nuevo Testamento, detectamos algo. Mire que la palabra hermano o hermana viene, ponga por favor. La palabra hermano que está aquí es adelfo y la palabra hermana es adelfa. ¿Y quién es un adelfo o una adelfa? Hermanos de los mismos padres o hijos varones o mujer también de la misma madre. Y ese es el caso del Señor Jesús, que tuvo hermanos adelfos y hermanas adelfas. Para primo es la siguiente palabra. Ponga por favor. No se nota bien, pero bueno. Para primo la palabra en griego es anepsios. Para un pariente cercano o lejano es sungeneis. Y para el compañerito, el vecinito, contemporáneo con el cual te criaste, ahí está la tercera palabra, súntrofos. Luego entonces, queridos hermanos, el Señor Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas, no importa, medio hermanos o media hermana, porque eran hijos de María, porque José era el padre potestativo del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Tan clarito esto? Por ahí empezamos. Bien. ¿Qué actitud tenían estos hermanos en un primer momento para con el Señor Jesucristo? Miren la primera actitud. A los hermanos de Jesús se les menciona en un primer momento, fíjese, acompañándole a él y a su madre a Capernaum luego de la boda de Caná. ¿Quién lo registra? Juan 2:12, dice el texto sagrado. Después de esto, la boda de Caná, mire quiénes descendieron a Capernaum: él, el Señor, su madre, ¿y quién más? Sus hermanos, y con ellos sus discípulos. Es decir, aún los hermanos iban a las fiestas con el Señor, iban a las reuniones espirituales con el Señor. Tenemos una aplicación ahí. No es garantía de ser creyente o ser cristiano cuando alguna persona nos acompaña necesariamente si no ha tomado una decisión seria para con el Señor. Hay mucha gente que va, visita la iglesia, viene, pero nunca ha tomado una decisión, como en el caso hasta aquí de los hermanos del Señor Jesús. Y había un matrimonio y ahí caían como paracaídas también. En segundo lugar, otra actitud. En Juan 7:3-5 nos menciona algo. Dice, hacia el final del ministerio de Jesús, se menciona que sus hermanos lo instan a que pruebe que era el Mesías, lo cual ellos mismos dudaron. ¿Qué dice Juan? Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque dice, si estas cosas haces, manifiéstate a cosas hay ahí. Número uno, la incredulidad de los hermanos del Señor, y por otro lado, permítame, y lo digo con reserva y con cuidado, la perversidad de estos muchachos. Sabían que en Jerusalén lo iban a matar, lo iban a apedrear. ¿Qué haces acá? Anda a Jerusalén. Sabiendo, hermano, que ella tenía enemigos que lo iban a apedrear o a matar, obviamente. En tercer lugar, estas dos cositas nos van a dar a entender y corroborar por qué es que el Señor en la cruz hace algo que humanamente uno dice, pero ¿por qué hace eso el Señor? Mire lo que dice. Esta incredulidad de los hermanos de Jesús explica que en la cruz encomendara el cuidado de su madre a Juan, el discípulo amado. Juan 19 dice, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, o sea Juan, le dice a su madre, mujer, he ahí tienes a tu hijo. Siempre me pregunté, pero si hay más hermanos y hay más hermanas, ¿por qué el Señor no le encargó a sus hermanos, a la mamá? ¿Por qué le encargó a un amigo, a un discípulo muy cercano? Y no le encargó a sus hijos, a sus propios hermanos o hijos de María. Cuando encargamos a amistades, a un ser querido, que puede ser papá o mamá, encargándole, que la parentela ni siquiera tiene interés por ayudar. Mire qué actitud
en primer lugar de los hermanos del Señor: incredulidad, perversidad, dureza de corazón. Pero luego viene la pregunta: ¿en algún momento se convirtió la familia de Cristo? ¿Se convirtieron en algún momento? Usted lee la Biblia de tapa a tapa, y en particular los evangelios, y usted no va a ver que el Señor los presionó, los condenó, les asustó con el infierno, con el castigo eterno. No. Como para decir, ¿para qué voy a aceptar la fe? Sin embargo, hermanos queridos, pasan 40 días y acontece algo con esa gente, con esos hermanos. Mire, en primer lugar, se los describe, dice en el libro de los Hechos, que están reunidos con los discípulos justo antes de Pentecostés. Es decir, ellos experimentaron, hermanos, la venida de Pentecostés. Hechos 1, 13 y 14 dice: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, mire, Pedro, Jacobo, Simón el celote y Judas. ¿Hermano de quién? Hermano de Jacobo. Y Jacobo era hermano del Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y ¿quién? Con mi más. Y con sus hermanos. Está diciendo que en Pentecostés también experimentaron la presencia del Espíritu Santo. Cambiaron de vida, cambiaron de actitud, hermano. 40 días nomás pasó y ya estaban cerca, hermano, del Señor. En segundo lugar, pasan los años y Pablo ya está con hermanos de Cristo, eran todos casados. 1 Corintios 9:5 dice, él hace una pregunta y dice: ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y quiénes más? Y los hermanos del Señor, los adelfos, no los primos. Pablo los conoce y los conoce con parentela, como familia, casados. En tercer lugar, les dije que tomaran nota de uno de los nombres. Dice ahí el autor de la epístola de Judas, quien se identifica a sí mismo como el hermano de Jacobo, era uno de estos hermanos de Jesús. Judas, versículo 1, dice en la ventana siguiente: Judas, siervo de Jesucristo. ¿Hermano de quién? Y hermano de Jacobo, y Jacobo era hermano del Señor Jesús. Y mire a este Jacobo. 4. Se cree que Jacobo, dice, hermanos, era un líder de la iglesia de Jerusalén, el hermano del Señor. Y esos sustentos están ahí, solamente un par de versículos. Dice adelante: y conociendo la gracia, dice Pablo en Gálatas 2:9, que le había sido dada ¿a quién? A Jacobo, que también se llama Santiago, Cefas, que también se llama Pedro, y Juan, que eran considerados como hermanos. Eran considerados como columnas de la iglesia. Judas escribiendo el libro de Judas como hermano del Señor, y ahora Jacobo, hermano, presidiendo la iglesia del primer siglo. Se convirtió al Señor. Ahora es un líder, hermano, aquel que ya no creía en el Señor, aquel que se oponía al Señor, aquel que le dijo: anda, Judea. Aquellos que la Biblia dice que eran incrédulos porque no creían en el Señor, ahora, hermanos, son columna. Y esto lo ratifica, fíjese, Gálatas 1, 18, 19, cuando dice: esto parece ser confirmado, o sea, el liderazgo de Jacobo, por la referencia de Pablo, dice, a su visita a Jerusalén, en la cual establece que vio solamente a Pedro, y él dice: y a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que cuando uno va a la Biblia por la Biblia, no un folletito por ahí que encuentras? Bíblicamente te estamos demostrando que el Señor tuvo familia, tuvo hermanos, que primero eran no creyentes y que ahora son creyentes. Después de esta dureza e incredulidad, habían llegado, hermano, a la convicción de que aquel que vivía en su casa un tiempo, de aquel que era su familia, que nunca les presionó, que nunca los condenó, que nunca les dijo: se van al infierno por no creer en mí, vieron en él una vida diferente, una vida distinta en él.
Y solo pasaron, hermanos, 40 días en el día de Pentecostés y ya los vemos participando, ya no solamente en un matrimonio informal, sino participando de la primera experiencia de la iglesia del primer siglo con la presencia y llegada del Espíritu Santo. Primer segmento: Jesucristo el Señor tuvo familia, tuvo hermanos y hermanas que en un momento de su vida le aceptaron como Señor y Salvador. Amén. El segundo segmento tiene que ver con el testimonio personal de conversión. ¿De quién? Bueno, en la ventana siguiente les voy a hablar de una persona que tiene ahí el nombre. Yo entregué mi vida al Señor, ahí está en la ventana que sigue, un 3 de febrero del año 74. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Lince, con el predicador don Carmelo Terranova, usando el texto de San Juan 10:10 que vamos a ver en algún momento. Desde muy temprano, queridos hermanos, tenía preguntas existenciales, la famosa pregunta que están allí: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Y hacia dónde voy? Inquietudes que desde niño las tenía y nadie me las pudo responder. Ni la religión que heredé de mis padres, tampoco el estudio de la sociología, filosofía y la psicología, nadie respondía a esa pregunta. De tal manera que determiné irme al puente Santa Rosa, ahí la prolongación de la avenida Tacna, y ahí, queridos hermanos, lanzarme al río. Llegué al puente, recuerdo, y algo como para que nadie impidiera que me lanzara, hice así, había gente y esperé que no hubiera nadie cerca para que impidiera que yo me lance. Cuando se dio tal ocasión, queridos hermanos, yo me he lanzado al río. Era verano, estaba el río cargado de agua. Quería que me arrastre el río y darme la vida. Pero mientras me he lanzado, hermano mío, si lo cuento con reserva y con cuidado porque puedo ser malinterpretado, estando en el vacío, alguien me ha tomado de los hombros y me ha puesto otra vez en tierra firme. He hecho esto. No había nadie. No había nadie. Atrevidamente entonces le dije: Dios, si tú existes, muéstrame un lugar donde pueda conocerte. Tome nota las palabras: conocerte y servirte. Fue lo que le dije a Dios. En tal momento se me vino a la mente un lugar que una vez al mes yo veía por la avenida Arequipa. Yo pagaba la letra de la casa de mis padres y tenía que llegar a Miraflores, a un lugar que se llama Bajada Balta. Una vez al mes pasaba por la avenida Arequipa y por inercia volteaba hacia la derecha y encontraba una flecha, un letrero que decía de arriba abajo: bienvenidos. Nunca supe si era un teatro, un cine, un mercado, una plaza, nunca supe, menos que era iglesia, menos. Pero en ese momento de mi crisis, esa flechita, ese letrero con la palabra bienvenido, se me vino a la mente. Y dije: ¿dónde está ese letrero? Y prácticamente he caminado en línea recta desde la avenida Tacna, avenida Wilson, conecté con Arequipa, los que conocen la ruta. Llegué caminando, encontré el letrerito, encontré el local y alguien me extiende un volante que decía lo siguiente. Lo tengo en mi archivo todavía. Estoy hablando del 3 de febrero del año 74, hace 46 años. El letrerito decía: Lima, al encuentro con Dios. Ven, escucha un mensaje que puede cambiar 3 cosas: tu vida, tu familia y tu destino. Pastor Carmelo Terranova, República Argentina. Llegué, mis hermanos, me senté en la última banca. Estaba llenecito el lugar. Te decía que era una flecha que indicaba hacia abajo porque era un sótano donde se reunía la iglesia. En aquel entonces no estaba construida como hoy. El predicador comparte, queridos hermanos, de San Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Les agregó 2 partes del mensaje: lo que hace el diablo, hurta, mata y destruye, y lo que hace el Señor, da vida y vida en abundancia. Dije: eso quiero.
predicador hace el llamamiento al altar. El templo abarrotín, paz y amor, love and peace. Y su nombre me sabía hierba porque olía a marihuana el hombre. De pronto el pastor ora por nosotros y nos dice, volteen hacia atrás que tienen un consejero que le va a dar algunas palabras de orientación. Yo he dado vuelta y de pronto me asusté un poco porque mi consejero era un joven que tenía marcas en el rostro. Recién había salido de prisión y tenía UTA también para completarla. Y se me presenta y me dice, mi nombre es Nemesio Rafael Inocente. ¿Alguien conoce ese nombre? Levanten la mano porque en los 2 cultos anteriores los conocen. A ver, mano arriba. Allá, 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 acá. Bueno, por lo que lo conocen, ya saben quién es. Nemesio Rafael Inocente fue mi consejero y con él aprendí, hermanos, a salir a la calle repartir literatura. Ahora bien, recuerdan que cuando yo salgo ya de la iglesia me aconsejaron con mi literatura, salgo a la calle a tomar el carro y le digo, Dios, ahora sí puedes llevarme. Pero ahí nomás corregí. Porque hermano, yo vi estrellas en el cielo, no es corregí. Y le dije, hay una segunda cosa que había pedido. No solamente muéstrame un lugar donde pueda conocerte, sino también servirte. Y con el tiempo, hermano, me di cuenta que eran las 2 peticiones que San Pablo le dice al Señor. ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte. ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Quiero servirte. Amén. Por eso Pablo, hermanos, es la inspiración de mi vida. Luego de mi Señor Jesús, San Pablo es la persona, hermano, que ha marcado la vida de mi ministerio y de mi vida personal. ¿Pero qué pasó? Viene en segundo lugar lo que le llamo la oposición familiar. De ahí viene el texto, el tema. De tal manera me entregué a la lectura de la palabra del Señor y a la oración, que a los 5 días ya me estaban botando de mi casa. Me entregué un viernes y un domingo y el viernes ya me estaban botando de mi casa. ¿Qué había pasado? Con un poco de bochorno cuento lo siguiente. Mi familia compraba cosas robadas. Había un jovencito que llevaba cosas robadas y mi familia compraba las cosas robadas, lo que se llama hoy reducidor. Y esa tarde llega el jovencito, toca el timbre y abro la puerta y yo sabía lo que traía, que era robado. Le dije, no más, por favor, no quiero, no te vamos a comprar esta vez. En eso mi madre sale, dice, ¿quién es? Pregunta, ¿quién es? Y ya le digo, ¿quién es? Y le digo que ya no vamos a comprar cosas robadas. Y mi madre me dice, la lectura de esa Biblia se está volviendo loco. Yo no quiero locos en mi casa, así que agarra tus cosas y te vas. Me fui de mi casa, hermanos, sin saber a dónde iba. Tomé mis cosas y salí. En el lapso de febrero a septiembre, 9 meses, como veremos luego al final, pero vieron en mi vida un cambio al Señor Jesucristo. Pero a raíz de eso, hermanos queridos, mi parentela, mi familia extendida hizo algo. Nos cerró las puertas, la comunicación, porque nos dijeron, bueno, un detalle, yo vengo de una familia muy numerosa y muy tradicional. Yo nací en Piura, concretamente en el balneario que hoy se llama Máncora, ahí nací. Vengo de una familia muy numerosa, muy tradicional. Mi madre tiene 12 hermanos. Bueno, eran 16 por si acaso. 4 murieron en el parto o chiquitos, pero que eran 12. De esos 12, cada uno tenía un promedio de 8 hijos. 12 por 8, ¿cuánto es? 96. No somos 96, pero somos como 80 nietos. Y cuando nos juntamos, hermano, parece una escuelita dominical. Ahora, esta familia de la cual vengo, usted no puede comprar, ni vender, ni alquilar, ni casarse, ni divorciarse, a menos que no pase por el consejo de familia. Entonces a mí me llamaron a un consejo de familia
Porque nunca antes ellos me dijeron, ha habido, y recuerdo la palabra, un protestante en la familia. Me dijeron, te vamos a dar plazo para que vuelvas otra vez. Tú has roto la tradición, tú has roto la cadena. Pasaron 3 o 4 años, mis hermanos. Y entonces regresé a Talara. Me entrevisté con el tío abuelo, el segundo del patriarca, el abuelo, y le respondí lo siguiente. Póngale, por favor. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fue mi respuesta aquella noche, hermanos. Nunca me retracté. Luego entonces, mis hermanos, se cerró más el ataque, se cerró más la comunicación, nos aislaron prácticamente, pero pasaron los años, hermanos. Y recuerdo aún, le dije que se reunían para hacer transacciones y decisiones de cierto peso. Entonces había el momento de vender la casa del abuelo que ya había partido. Y dijeron, vamos a llamar a Raúl. Porque hemos visto que ha cambiado no solo de religión, ha cambiado de vida también. Nunca les hablé más porque nos cerraron. Les dije, hermanos, que yo me quería un puerto pesquero, creo. En el puerto pesquero, hermanos, lo que más abunda, más que iglesias y colegios, cantinas. Y mis primos, hermanos, mis compañeros de estudio, mis contemporáneos, doblaban el codo muy temprano. Muchas cantinas hay en los puertos. Y entonces, ¿qué significa Moisés? Usted sabe, ¿no? Moisés salvado de las aguas. Yo, sin llamarme Moisés, el Señor me salvó de las aguas también. Y eso vieron mis tíos, que pudiendo haberme perdido, hermanos, vieron que era diferente en mi vida y ahora me llamaban para estar en los negocios de envergadura de la familia por el testimonio. Luego mi madrecita, aquella que me botó de la casa, llevó a los pies del Señor a mi abuelo. Llevó a los pies del Señor al tío abuelo que me enfrenté con él para darle cuenta que no me arrepentía, que antes yo era ciego y ahora veía, hermano. Amén. Es el testimonio breve, hay mucho más, pero por razón del tiempo les comparto esta realidad. Pero ¿qué pasa, hermanos? Porque hay una pregunta adicional de aplicativa. Cuando ser guarda de mi hermano trae división. Cristo mismo dice, señala que a menudo el evangelio divide a la familia. Mateo 10, 34, 36 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y subrayado, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Hermano, hermana que estás aquí en esta hora, posiblemente estás batallando con esto. Con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, cuñado, cuñada, quien sea, hermanos. Sepa que hay un principio ahí. Pero por encima de ese principio, hermano, está también la dependencia, la sujeción, la búsqueda del Señor, hermanos. Mucha gente pierde la alegría muy temprano, pierde la alegría de estar en el Señor muy temprano. Porque a veces prefieren dejar al Señor para no perder la cercanía, el cariño o la aceptación de la familia, mis hermanos. Lamentablemente acontece eso también. En tercer lugar, ¿cómo entonces ser guarda de mi hermano? ¿Qué es lo que hicimos, hermano, en particular para poder ser guarda de mi hermano, para poder ganarme a mi familia para el Señor? Hay algunas pautas sencillas, obviamente muy elementales, pero ahí están. En primer lugar, no criticar, no sermonear. En el caso mío, hermano, al cerrarnos la comunicación, obviamente no teníamos oportunidad de hacer eso, pero a veces, hermanos queridos, las familias que son creyentes comienzan a sermonear, a criticar a la familia no creyente. Haz así, 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 y si no son creyentes, no lo van a hacer. Por eso, mi hermano, mi hermana, quiero decirte algo. Tú y yo a veces vacunamos a nuestra familia
contra el evangelio, por estar criticando, por estar tratando de moldearles la vida cuando no son creyentes. No hagamos eso, mi hermano. No sermonees, no hagas eso, no criticas, porque en lugar de atraerlos, los alejas también. En segundo lugar, otra pauta es predicar con el ejemplo. La prédica más eficaz y más contagiante, hermano mío, es el buen ejemplo. Es el buen ejemplo. Alguien dijo, lo que haces no me permite oír lo que me dices. Repito, lo que haces no me permite ver oír lo que me dices. Porque podemos, hermanos, estar viniendo a la casa del Señor, venir con nuestra Biblia, y allá en la casa, como dicen afuera, claridad en la calle y oscuridad en la casa. No puede ser. Algunas de nuestra familia no son del Señor todavía porque no estamos dando buen ejemplo, buen testimonio. En tercer lugar, mi hermano, algo que hicimos también, empezar por lo sencillo y cotidiano. Aun cuando te cerraron la puerta, todavía saludar, tomar la iniciativa, ser agradecido con algunas situaciones con ellas, ponerte a su servicio, poder ayudar. Si ha habido una situación de litis, de pleito, de lo que fuera, perdonar, tomar la iniciativa, no esperar, no, él inició y que él inicie el perdón. No, hermano, toma esas cosas tan básicas y sencillas para poder ir sumando y poder ganarlos para el Señor. En cuarto lugar, compartir también las experiencias espirituales. Algunas veces cuando ya nos abrieron las puertas para poder visitar a mis tíos y primos, nos invitaban los alimentos y yo pedía permiso para orar por los alimentos. Ellos no lo hacían. Servían la comida y fa. Podemos orar por los alimentos, podemos agradecer al Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Cosas sencillas. O a veces nos enterábamos que había alguien de la familia enfermo. Decíamos, ¿me permite orar por el tío? ¿Me permites orar por el primo? Sí, Raúl, puedes hacerlo. ¿Se da cuenta, hermano? Y otra vez se le insertaban algunos versículos bíblicos o algunos pensamientos cristianos. Les insertábamos, hermano querido, a efecto de poder ayudar a esa realidad. En quinto lugar, ser una persona de oración. Claro, hermano, que invertimos tiempo, orábamos en familia, papá, mamá y mis hermanos, ayunábamos también. La mañana compartía la historia de un hombre llamado Agustín de Hipona. Este hombre era un alcohólico, era un lisuriento, era un hombre, hermano, que en un momento, dice la historia de su vida, tenía hasta 4 esposas, 4 mujeres. Y tenía una madre piadosa, dice la historia, que oró por él 35 años. 35 años. Y este hombre llamado Agustín de Hipona, África, convirtió al Señor. Y cambiaron su nombre por San Agustín. Él dice en su biografía, soy fruto, dice él, de la oración de una madre. San Agustín, fruto de la oración de una madre. A él se le atribuye el siguiente pensamiento. A mí marcó mi vida ese pensamiento de San Agustín. Lo tengo por ahí remarcado en varios lugares. Él dijo, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro en las manos de Dios. Amén. Todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro cuando se pone en las manos de Dios. Amén. Fruto de la oración, hermanos. Tengo alrededor de los 80 primos que tengo por ahí. Un buen tramo de ellos ya convertidos al Señor. Uno de ellos dirigiendo iglesia también, allá en el norte del país, en la frontera con Tumbes, frontera con el Ecuador. Fruto, hermano, de la plegaria, de la oración al Señor. En sexto lugar, mi hermano, comparta la buena nueva. ¿Por qué digo la palabra buena nueva? Dice, pero pastor, eso es reiterativo. Hermano querido, nosotros, el Señor nos ha llamado para enfocarnos
no en condenar a la gente. Hay que predicar una noticia buena, nueva, hermano. Los periódicos están llenos de mala noticia, los noticiarios están llenos de mala noticia. La buena noticia de salvación, que es que hay salvación en Jesucristo, que hay salvación para el pecador que viene arrepentido ante Él. Amén. Esa es la buena noticia, hermano querido, que debemos todavía predicar y proclamar. Y finalmente, mi hermano, mantente en contacto. Es común que una persona cuando se convierte al Señor recibe rechazo. La gente de la familia rehúsa escuchar. Y algunos de nosotros optamos por separarnos también. Otras veces decimos, no, yo ya no puedo contaminarme con la gente que no es cristiana. Y entonces decidimos irnos al extremo y nos separamos. No, mi hermana. ¿Cómo vamos a ganar a la familia si nos aislamos? Ya no participamos de ellos, ¿no es cierto? Claro, con el cuidado debido, obviamente, porque todavía tienen algunas costumbres muy del mundo, pero no debemos perder el contacto. En el caso de quien habla, ellos más bien se apartaron de nosotros. Pero seguíamos orando, seguíamos pidiéndole al Señor que nos dé criterio y sabiduría para poder acercarnos un día a Él. Y Él lo hizo, hermanos. Y doy gracias al Señor. Sepa que fui el primero de mi tronco familiar de ser creyente. Y por años, los primeros 3 o 4 años, cargaba sobre mis hombros tal responsabilidad de haber cortado la comunicación, ellos con nosotros, porque nos consideraban apóstatas, herejes, de estar en una religión. Pero luego se percataron que no era religión, sino una relación con Dios. Amén. El cristianismo no es religión, es relación, es estilo de vida también. Voy cerrando. Hay una pregunta: ¿y se salvarán o no los miembros de mi familia que aún no son salvos? La oferta de salvación es para todos, mis hermanos queridos. Por más pecador, malo, perdido, una persona que sea, Dios todavía puede salvar. Lo hizo con Agustín de Hipona, lo hizo con Saulo de Tarso y lo hizo con un montón de gente, conmigo mismo también y posiblemente con usted que en esta hora está aquí sin ser creyente. Pero hermano, mire, 3 promesas. Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, subrayado, y para todos los que están lejos aún, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Primera promesa, hermano, no te desanimes, hermana, no aflojes, sigue insistiendo, hermano, ora por ellos. En segundo lugar, Hechos 1:14 le dice el Espíritu a Cornelio, Cornelio, Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Y fue así, hermano querido. Cornelio y su casa fueron salvos. Y finalmente ese texto que usted y yo lo sabemos de memoria, 16:31 de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Hermanos, yo creo esas promesas. Se ha cumplido en los míos y se cumplirá en los de ustedes también, si es que oramos, perseveramos y estamos atentos a lo que Dios quiera y pueda hacer con ellos. He aquí, siendo guarda de nuestro hermano y oh familia. Quiero terminar con el pensamiento siguiente de la ventana que está allí. Alguien ha dicho con propiedad, mi hermano, fíjese que va de la mano casi con lo que me decía el volante de mi salvación. El destino de un hombre, el destino de una familia y aún el destino de una nación está en las manos de la iglesia, hermano. Como institución, pero también como individuo, como persona. El volante que me dieron decía, ven, escucha un mensaje que salvará tu vida, tu familia y tu destino, decía. Y las 3 cosas acontecieron, mi hermano. Y en este momento casi parecido te está diciendo, el destino de un hombre, de una familia y de una nación está en las manos de la iglesia. Cuando ella ora, intercede, pide al Señor por tantas vidas que caminan sin fe, sin Dios y sin esperanza. He aquí, siendo guarda
de mi hermano, he aquí siendo guarda de mis seres queridos o de mi familia también. Amén. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar. Todo rostro inclinado, vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos aquí un grupo de tus hijos para pedir tu gracia, tu misericordia y tu bondad, Señor. Para pedir que nos ayudes a continuar siendo guardadores de nuestros hermanos, guardadores de nuestros padres, guardadores de nuestros tíos, guardadores de nuestros primos, guardadores de nuestros vecinos, guardadores de aquellos, Señor, que están cerca de nosotros, Padre. Así como estamos